Buenas noches. 5 de octubre. 5 de octubre del 2025. Hoy les voy a hablar las comidas que hacía mi madre. ¿Qué comida nos preparaba a nosotros? ¿Qué comida recuerdo yo? Mi madre, un momento, nos preparaba a nosotros, nos daba en la mañana arepa. Unas arepas de ese tamaño nos las preparaba. Ese era uno de mis desayunos favoritos. Y gracias a Dios, mi madre todavía está viva. Y gracias a Dios, mi madre todavía me prepara esas arepas. Gracias a Dios, la disfruto. Ojalá Dios me le dé mucha salud. Está haciendo brisa. Parece que va a llover. Jóvenes, señoritas, tercera edad. Ese era uno de los desayunos. Otro desayuno que hacía mi madre era, ella me hace a mí, porque yo le decía, madre, prepárame patacones con pan. Patacones con pan, sí, claro. Ella me hacía 4 patacones, o lo hacía patacones a todo el mundo. Patacones con pan. Y yo todavía lo hago. Y ella compraba las mogollas y me las ponía. Yo venía, partía el pan en dos, metía el patacón, echaba mantequilla al pan. Oiga, lo más delicioso del mundo. Uno de mis desayunos favoritos que mi madre me enseñó a amar. Pero ella no lo hacía así. Ella colocaba el pan, rayaba el queso al pan, porque ella a veces nos preparaba pan con queso rallado. Delicioso. Bollo limpio, que eran los bollos de antes, eran con masa, maíz molido. Bollo con queso rallado. Delicioso. Bollo con huevo. Pero huevo de antes, que el huevo de antes era criollo. No era por medio de no dejar dormir a la gallina ni nada de eso. Esos eran los desayunos. Alberto Luis, que era especial, era el bordón, era el conviado. Mi mamá le preparaba bollo con salchichón, bollo con salchicha. ¿Por qué? Porque él lo pechichaba. Mi papá lo pechichó. Perdona que a veces copio cosas para que no se me olviden. Ese era el desayuno. Los domingos mi padre cocinaba. Una bendición de Dios. Mi padre preparaba el desayuno. Mi mamá lo preparaba de lunes a sábado. Pan con queso rallado, bollo con queso rallado, pan con patacón, salchicha, bollo con huevo. Nosotros siempre café con pan, café con pan. Ese era lo de nosotros. Los domingos mi padre preparaba el desayuno. Carne asada. Carne asada. Nosotros hacíamos un asado los domingos. Mi padre no los hacía. Mi padre compraba una gallina criolla, la partía en pedazos y la guisaba. Mi madre hacía bollos de maíz, de masa de maíz. Carne guisada, perdón,
pollo guisado o gallina guisada con bollo, café, a las 8 de la mañana. Y mucha gente dice que no, que es mentira mía. Pero este pechito, para que lo sepan, soy Francesco, desayunaba los domingos carne asada, porque mi madre se ha asado, gallina guisada con bollo. Ese era el desayuno que hacía mi padre. Siempre, siempre. Una vez recuerdo, yo no sé si fue en la mañana o en la noche, que llegó mi tío Edgardo y mi papá hizo mazorca asada. Asó mazorca. Yo recuerdo que cogieron la mazorca, le quitaron la tusa, le quitaron la barba. Oiga, y esa mazorca se puso el amarillo más hermoso del mundo. Era eso. Lo recuerdo, porque yo recuerdo flashes, pero es un flash hermoso, un flash con sabor. Entonces, esos eran los desayunos. A veces mi madre hacía carne frita. ¿Por qué lo recuerdo? Oiga, lo recuerdo yo porque mi madre me daba bollo con carne, un pedacito, para que probáramos en una tusa. En una tusa mi madre no lo daba. ¿Y por qué lo recuerdo yo? Porque mi mamá me dio un pedazo de carne. Yo estaba pequeñito. ¿Por qué? Porque cogí yo la carne, me la puse en la mano y con el cuchillo la comencé a cortar. Por eso lo recuerdo yo, porque yo me corté. Por eso lo recuerdo. Es el desayuno. Mi madre se puso feliz un domingo que dijo, voy a hacerles arepa de huevo para nosotros. Era una alegría inmensa. Por mi casa no vendían fritos en esa época. Entonces mi mamá nos hizo la primera arepa de huevo, el huevo se le salió. Risa, la risa más hermosa que yo he escuchado en un desayuno dominguero, la de mi padre y la de mi madre riéndose en la cocina. Porque mi madre era creativa, ella mezclaba y hacía esto y hacía esto. Bueno, un domingo inundado de risa porque mi madre no sabía hacer las arepas de huevo, pero aprendió y le quedaban excelentes. El próximo domingo, miren, mi mamá nos motivaba a ser una persona inteligente. El próximo domingo, adivinen qué le voy a hacer. Arepa con 2 huevos. Arepa con 2 huevos. Todo el mundo alegre. Nosotros esperando el domingo. Nosotros esperábamos el domingo. Y sí, yo me comí una arepa de 2 huevos. Y hoy, octubre 5 del 2025, por aquí un señor que se llama Tomás, no recuerdo el apellido, le dije yo, prepárame una arepa de 2 huevos. ¿De 2 huevos? Claro, prepárame una arepa de huevos. ¿De 2 huevos? Sí, claro. Pero es que es muy difícil. Seguro, voy a sentarme a esperarla. Me la hicieron, pero, ajá, porque dicen que es primera vez que a la arepa no le caben 2 huevos. Claro, si usted hace la arepa grande, porque mi madre era exagerada hasta para amarnos. Nos daba demasiado amor. Si la arepa es grande, caben los 2 huevos. Si la arepa es pequeñita, ahí no va a caber. La arepa de ahora, una arepa de huevo de este tamaño, no caben los huevos. Si usted quiere carne, tiene que tener un plato grande para que le dé carne.
El próximo domingo les voy a hacer buñuelos. Mi mamá compró la maicena para hacer buñuelos. Roja, o era roja o marroncita. Y mi mamá comenzó a hacer los buñuelos. Oiga, esos eran buñuelos, pero no eran buñuelos redondos. Y ella quería hacer un buñuelo redondo. Y entonces las hacía como que muy grandes. Porque yo voy por el mercado de Barranquilla 38 con 38 en el centro. Y hay dos buñuelos pequeñitos. De pronto si mi madre hubiera hecho con bolitas pequeñas, hubieran quedado los buñuelos. Pero mi madre quería hacerlos grandes. Porque ella, mire, ella nos daba mucho patacón. Nos daba mucho queso. Nos daba mucho, mucho pan. O sea, todo era en exceso. Pero era bueno. Entonces ella quería hacer unos buñuelos grandes y no los hizo, no le salieron. Ya poco a poco le dijeron, tiene que hacerlo así, ya asado, tiene que ser todo bien medido, todo tiene que ser bien para que te quede redondito. Entonces, sí, comenzaron a salirle. No le salía redondo, pero le salían ovalados, pero eran los buñuelos más hermosos del mundo porque los hacía mi madre. El próximo domingo, Virgilio y nosotros, Jesús, Roberto, John, mi persona y Alberto volteábamos así, esperando la sorpresa. Virgilio va a hacer pescado frito. Oiga, mire, domingo, pescado frito. Yo voy al mercado, actualmente lo estoy haciendo, y compro pescado y frito pescado para honrar la enseñanza de mi padre. Desayunar con pescado. Y mis hijos lo recordarán, mi mamá lo recuerda. Y hay personas que recuerdan, dice, Richard traía pescado para que nosotros desayunáramos pescado, para que nosotros desayunáramos pescado frito. Enseñanza de mi padre. Miren el desayuno, apenas estamos en el desayuno, ese menú de proteínas. Estoy mirando el cielo color petróleo. Hay colores de cielo hermoso. Hay colores del cielo. Por ejemplo, hay un trigo cielo. Hay un petróleo cielo. Y a veces hay un algodón cielo. ¿Cómo sé? O sea, es que yo coloco el color para jugar con las palabras. Porque te dice, no, el cielo está azul. El cielo está amarillo. El cielo está salmón. El cielo está blanco. No suena. En cambio suena. Me acordé de ti mirando el algodón en el cielo. Me acordé de ti mirando el trigo cielo. Me acordé de ti mirando el petróleo cielo. ¿Por qué? Porque tu cabello es hermoso como un petróleo. Desayuno de la familia. Risas que inundaban los domingos cuando mi mamá y mi papá estaban haciendo los buñuelos. Nos vamos para el almuerzo. En el almuerzo, desde que yo tengo uso de razón, mi madre preparaba sopa. Sopa de carne. Sopa de carne. Mi mamá, estuve hablando con ella hace poco, hace como 15 días, 10 días. Me dijo, Richard, yo a ustedes les hacía la sopa con tanto amor y tanto cariño. Cogí un plátano verde, no, dos plátanos verdes y un amarillo. Dos plátanos verdes porque yo hacía la compra. Dos plátanos verdes, los picaba. Plátano amarillo, una libra de papa, auyama, batata, el revuelto, lo picaba. Comenzaba a cocinar eso. Un puñadito de arroz, la sopa más deliciosa del mundo. Con mi edad, con los años que tengo yo, oiga, yo no he probado una sopa en ninguna de las ciudades que yo he estado. Yo he estado en Riohacha, Santa Marta,
Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Puerto Colombia, Barú, Cincé, Montería, Cereté, Planeta Rica, Medellín, Bogotá. Ahora estoy en Soledad. Yo, mire, Uciacurí, Sabana Larga, Galapa, Pital, de Megua, Palmar, Sabana Grande, Baranoa, Malambo. Oiga, yo no he probado una sopa como la de mi madre. Ese sabor es indescriptible. Como dice el filósofo Diomedes, todos los pájaros vuelan, pero no cantan igual. Todos los hombres besan y enamoran, pero nadie besa igual ni expresa el amor igual. Somos totalmente diferentes. Ahí es cuando las mujeres se equivocan y dicen que todos los hombres están cortados por la misma tijera. Sí, de pronto físicamente, pero no. Entonces, no he probado, no me voy a desviar, no he probado una sopa como la de mi madre. Sorpresa cuando veníamos del colegio, porque ese era siempre que veníamos del colegio. Adivinen qué tiene la sopa. ¿Qué tiene, mami? Yo le decía a mamá, ¿qué tiene? Ma, ¿qué tiene? Mi mamá hizo unos bollitos pequeñitos y se los tiró a la sopa. Yo creo que era porque no había yuca. Pues eso. Porque ella qué? Ella cogía dos plátanos verdes, un amarillo, yuca, papa, auyama, ñame, batata y carne. Que la compraba yo, pocas veces la compré yo, pero iba donde el señor Leo y donde el señor Dago. Alberto Luis también iba John a comprar, iba Roberto y Jesús. Mi mamá le daba un billete de a 10 pesos y nosotros teníamos 10 pesos, viene siendo uno 2 3 4 5 6 un peso, 2 pesos, 3 pesos. Bueno, traía, no, ellos nos daban un vuelto, nos daban un peso, porque la libra y media de carne costaba 9 pesos. Después yo compraba la carne a la vuelta donde la señora Yolanda, que en paz descanse, ahí había un expendio que era donde mi mamá me mandaba a comprar. Y ahí fue donde yo, y ahí fue donde yo aprendí a identificar las carnes. Porque esa señora, yo no recuerdo el nombre, yo soy malo para los nombres. Mi hermano Alberto sí. Ella me dice, este es atravesado, este es bollo, este es carabela. Y yo le compraba siempre a mi mamá atravesado para la sopa. Lo vendía muy bien. En ese momento yo recuerdo, ella, no, a nosotros nos fiaban, porque ya mi padre comenzó a tener problemas. Dios, si mi padre estuviera vivo hoy en día, si mi padre estuviera vivo hoy en día, una cosa fuera, todo fuera diferente. Todo fuera diferente. Pero tengo a mi madre viva. Como dice Antonio Aguilar, ahora que yo quería tener mi madre viva, yo la tengo viva, pero me falta mi padre. Pero mi madre me está dando el amor que mi padre también me daba. Entonces, ahí compraba yo la carne y se la llevaba, porque era para sopa. Para fritar en la tarde era carabela, que era el mismo capón. Bueno, entonces ese era. Cuando comenzamos a tener problemas de dinero, mi madre hacía mazamorra de plátano. Cuando mi madre comenzó a tener problemas de dinero, mi madre nos hacía nutricia, nos hacía cuchuco,
nos hacía peto. Un día, no se me olvida, mi mamá me dijo, hoy le voy a hacer mazamorra de plátano con bofe frito. Bofe frito. Delicioso. Delicioso. En estos momentos que estoy yo viviendo por acá, recuerdo todo eso. Recuerdo los desayunos, recuerdo los almuerzos de mi madre todos los días. Sopa, la sopa más deliciosa del mundo. Cuando yo regresaba del colegio, estaba la sopa ahí. Cuando yo estudié el séptimo en el Agustín Nieto Caballero, nosotros nos quedamos, Alberto y yo, nos quedábamos en la Murillo con 14. Atravesábamos, estaba un salón de belleza ahí, que era una casa llena con chorrito, que es donde queda ahora uno de los primeros conjuntos residenciales de un solo piso, que queda al lado de la viña. En ese lugar, Alberto Luis siempre me decía, primero en el periódico, primero en el periódico. Cuando él llegaba, él quería leer el periódico. Enseñanza que nos dejó mi madre, transmitida por el instrumento que ella utilizó, que fue Jesús de la Hoz, Jesús María de la Hoz. Nos leían, entonces ahí, porque mi mamá compraba todos los días el periódico, el Diario del Caribe. No comprábamos el Heraldo porque el Heraldo le manchaba a uno las manos. O la Libertad, uno de esos dos, no recuerdo cuál era. ¿Qué habrá preparado mi mamá? Nosotros decíamos, años 77, 78 íbamos así ya. Sopa. Pero hasta ahora con tanto calor. Sí, pero es sopa. Nos sentamos a tomarnos la sopa. Mi mamá, yo la veía cómo preparaba la sopa. Ella le echaba vinagre al final. Y después le echaba el achote en una tacita pequeñita de peltre que se había caído varias veces y estaba ya escarchada. O sea, ya no tenía. Ahí tenía el achote. Y ahí calentaba el achote y lo echaba. Mi mamá sembró en el patio una mata de achote. Ahí cogía achote. Yo iba caminando y en este momento se me vino a la mente un flashback. Creo que era por donde Rafa Barros, tío o primo de Julio Enrique, la señora Chávez y el profesor Barros, por allá por donde vivía él, que se viene diciendo la 17 con la 38, había una mata de achote. Creo que era esa. Yo la vi, estaba el achote. Lo abrí, estaba seco ya. Se lo llevé a mi mamá. Cuando yo caminaba por el arroyo, vi una mata de achote. Pero estaba verde y que yo no sé por qué, yo arranqué los achotes y los abrí, estaban verdes. No tenían el color tradicional. Era eso. Entonces ese era el almuerzo. Mi mamá le preparaba a mi padre cuando se iba a trabajar al mediodía. Mientras mi padre escuchaba a Edgar Pereado, él escuchaba Cabalgata Deportiva Gillette. Y en las mañanas escuchaba a el señor Chelo de Castro. Le preparaba carne frita, se veía deliciosa. Sin probarlo, se veía deliciosa. Bollo, tomate y cebolla. Y se lo empacaba. Mi papá se lo llevaba a trabajar.
En ese tiempo mi padre estaba económicamente en la cumbre. Para la cena, mi mamá nos hacía todos los días arroz con carne frita. Arroz, carne frita, tajada. Arroz, carne frita, Zaragoza. La Zaragoza más deliciosa del mundo. ¿Por qué? Porque mi madre le echaba azúcar, más azúcar que sal. Arroz, carne frita y lenteja. Arroz, pollo frito y papitas a la francesa. Arroz, carne frita y patacones. Arroz, carne guisada. Ese era el menú en las tardes. A veces hacían comidas especiales. Por ejemplo, mi mamá hacía avena, deliciosa. Cuchuco, nutricia. Un día en el patio de mi casa hicieron un sancocho y echaron los pescados. Mi mamá echó el pescado frito. Mi mamá fritó el pescado. ¿Por qué miro para el cielo? Porque estoy tratando de acordarme. Mi mamá hizo la sopa, cogieron el pescado, lo fritaron y lo metieron ahí. Yo lo vi. A mí no me llamó la atención, pero a mi madre sí. Porque últimamente estuve hablando con ella y ella me contó eso que le gustaba mucho. Así le gustaba a ella. ¿Qué les digo? En las noches, mi mamá le compraba a Alberto, porque era Alberto, una gaseosa, una naranjada con pan. Y a nosotros nos daba una gaseosa, pero mitad y mitad. Nos lo daban en vasos de plástico. Naranjada. O de pronto uva, que era la que le gustaba a Alberto. Como mi madre tenía galones llenos, cuñetes llenos de monedas, yo iba y compraba cosas. Un besito. Compraba una gomita y cosas así. Esas eran las comidas de los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ese era el menú. Los domingos era un solo tren, así decía mi madre y todavía le digo yo. Desayuno fuerte, desayuno con pescado frito, pollo guisado, gallina guisada, carne asada, cerdo, cerdo, matado en el patio de mi casa. Al mediodía mi mamá hacía una sopa especial o hacía un arroz especial. ¿Qué hace mi madre? Mi madre hacía arroz amarillo, arroz apastelado, arroz de pollo. Mi madre hacía, me estoy acordando aquí, ella cogía la carne salada, la sancochaba, la esmechaba y la combinaba con huevo. Vea, una cosa es yo decirlo y otra cosa es que usted lo pruebe. La sazón que tenía mi madre en esas manos tan prodigiosas, en esas mágicas manos, en esas manos de chef, no la he encontrado yo en ningún lugar. No creo que era por aquí donde sentí, por allá, allá en el patio, el pequeño sabor de la Zaragoza, pero de verdad no. Eso lo hacía mi madre. En Semana Santa,
El desayuno, sí, pan con café. En el almuerzo, mi madre, que yo sigo toda esa tradición, mi papá traía bagre. Mi mamá sancochaba el bagre. Hacía salpicón de bagre